Primero voy a presentar a Facundo Ríos. Él es abogado de la UBA, especialista en Derecho y Política de Recursos Naturales y del Ambiente, y tiene un máster en Relaciones Internacionales. Es docente de Derecho Ambiental Internacional, subdirector en el Instituto de Investigaciones IOJA y coordinador adjunto del Programa de Educación Ambiental de la UBA. Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, pongo el tiempo, un segundito. ¿Será el derecho animal y el derecho ambiental contrarios unos de otros? Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado. La verdad que es muy importante para los que estudiamos e investigamos el derecho ambiental que nos inviten a esta jornada. Para nosotros es un honor también compartir con gente que está desarrollando este tema con tanto esfuerzo, con tanta energía, y eso nos pone orgullosos no solo como universidad pública, sino también como sociedad. Me parece que desde nuestro punto de vista estamos ante dos derechos muy significativos, dos derechos muy nuevos, un temita que estábamos hablando en el inicio y que a todos nos convoca desde el altruismo, a todos nos convoca desde la igualdad, de generar valores, cuestiones que en nuestra sociedad está realmente degradado, y por eso que hoy estemos acá y desarrollando tantas horas y poniendo en juego tanto en crisis y tratar de mejorar el mundo en que vivimos es para aplaudir. Por lo cual, para iniciar, me gustaría ser muy claro por dónde están mis posiciones. Estamos atravesando la peor crisis ambiental y climática que conoce nuestro mundo, y que por primera vez el año pasado las Naciones Unidas, en un documento que se llama Nuestro Futuro Común, estableció por primera vez al desarrollo sostenible como una problemática o uno de los objetivos y desafíos arriba, no en términos jerárquicos, pero sí en términos de orden, que la seguridad internacional. Por lo cual lo que estamos hablando es que estamos atravesando, y que los técnicos y la mayoría de los estados están reconociendo, que estamos atravesando uno de los momentos más importantes para nuestra generación. Que si no abordamos las problemáticas que estamos teniendo acá, no tenemos futuro, y no tenemos futuro para la humanidad. Y desde el ambiente se ha reconocido, sobre todo en el marco jurídico institucional, por ahí con más claridad en el orden del cambio climático, que el responsable, o en general como generalidad, de esta situación es el ser humano. Y que las consecuencias que se transmiten ahí no hacen solo efecto sobre el ser humano, que hacen efecto en tres aspectos fundamentales: el ambiental en general, pero en los animales no humanos y en los propios seres humanos. Y esos efectos que el propio ser humano genera es quien tiene el deber, y nuestra generación en particular tiene el objetivo de poder sortear esta problemática, que esperemos que para las próximas generaciones no lo sea, pero que hoy no estamos tomando la real dimensión de lo que está sucediendo. El derecho ambiental allá por el año 72 empezaba a existir y empezaba a imponer una idea que nacía desde la ciencia, y es por eso que aplaudo que trabajemos también desde la ciencia esto, que nos explicaba que la problemática en términos de economía, porque lo primero que vemos en cuestiones técnicas es que no solo las problemáticas ambientales son un problema en términos de humanos, sino que también es una problemática en otros aspectos sociales o en otros aspectos concretamente desde nuestra mirada altruista, pero que tiene impacto sobre lo económico, y que si no ponemos lo económico sobre la mesa vamos a tener un problema. ¿Y qué es lo que estamos diciendo en concreto? Bueno, desde el año 72 hay un informe que se llama Los límites al crecimiento, que tiene varias actualizaciones, pero que la esencia es la misma: de persistir los patrones de consumo y producción, la contaminación y el crecimiento poblacional de la manera que se está dando, los recursos naturales no alcanzan para garantizar la vida digna. Y no hablo solo de las personas. No van a existir recursos naturales
Y a partir del año 92, cuando se incorpora esto en una convención importante, que es la Convención de Río, y establece por primera vez al desarrollo sostenible como un elemento central, lo que nosotros vamos a encontrar en este aspecto es que si no abordamos la mirada económica y si no traemos a la modificación de nuestro modo de vivir, de nuestro modo de producir, de nuestro modo de consumir, nos estamos llevando un planeta completo y los seres que vivimos en él. Esta es la problemática que estamos afrontando. Y porque muchas veces a los que estamos de este lado del mundo, los que defendemos el ambiente, los que defendemos los animales no humanos y todo el ser vivo que exista, porque también existen la flora y la fauna, por eso el ambiente integra mucho más, en ese aspecto tenemos una problemática, que es siempre nos miran como el que cierra la canilla, el que recicla, el que le da a comer al perro que está paseando que está solo, abandonado, o que lo encontramos en la autopista, y somos una mirada solo altruista. Y la realidad es que es un sistema el que está roto, y es un sistema el que estamos tratando de ir más allá. Y cuando hablamos del sistema, tenemos que ponerlo en crisis, sobre todo en un mundo que lo que estamos planteando es mucho más complejo. ¿Por qué es complejo? Y porque queremos resolver las cosas en un reel de un minuto. Y las cosas que se resuelven en un reel de un minuto no tienen la solución profunda que necesita la reforma total de un sistema, de una forma de vivir, de una ciudad que integre a todos los seres que viven ahí, que integren en una forma de habitar. Por lo cual, cuando nosotros tengamos que hablar de todos estos temas, tenemos que incluir a la economía, tenemos que incluir este valor para que se empiecen a cambiar y se empiecen a discutir. Para irme un poquito más a lo concreto, a lo que despierta este panel, tuvimos una situación que rompió también esta distancia que teníamos a veces entre el derecho ambiental y el derecho animal, que fue la sentencia de Punta Tombo. Y la sentencia de Punta Tombo nos explicaba algo que era absolutamente racional. Yo me acuerdo, y por ahí voy a repetir algo que no me deja de resonar en la cabeza, cuando yo escuché qué era lo que estaba pasando y escuché cómo fue la sentencia y empezamos a mostrar las imágenes que estaban ahí, no me puedo olvidar de que cuando avanzaron con esa retroexcavadora, los restos que quedaron ahí, la situación catastrófica que quedó ahí, era de un padre con sus 2 nidos. No conozco bien cómo es la situación de los pingüinos y demás y su forma de vivir, y probablemente eso se lo deje a alguien que sepa mucho más. Pero sí, como padre me había despertado una situación muy compleja para mí, me había emocionado de más la situación, porque yo veía a mi hija ahí y veía cómo nosotros, y me vuelvo a emocionar cuando me acuerdo de esa situación, veía cómo nosotros nos trasladamos y tenemos los mismos sentimientos que esos seres que estaban ahí. ¿Y por qué nos traía acá? ¿Por qué nos trajo un ecocidio como el que sucedió ahí, y a veces las dimensiones del cidio que aplicamos para la Corte Penal Internacional y que comparamos? En ese caso, para esa población llegó esa consecuencia y todavía no sabemos cuál es el efecto real que va a llevar en esa población. Entonces, esa situación absolutamente triste, donde al padre que le tocaba cuidar el nido mientras la madre salía a buscar las provisiones, o no entiendo bien la circunstancia de por qué el padre es el que cuida el nido, es absolutamente catastrófica. Y la reconstrucción de eso es realmente muy importante, porque si no resolvés la problemática de ese ambiente, ese ser vivo tampoco va a seguir estando ahí. Y entonces pasamos a la problemática del derecho. El derecho siempre llega tarde. Y acá está el problema. Es que no tiene que ser una causa judicial la que actúe. La que tiene que actuar es una de las cuestiones que del derecho ambiental y desde esta causa en particular se trabajaba, que es la prevención. El principal, o uno de los principales principios del derecho ambiental, es el principio preventivo y precautorio. El preventivo no se utiliza porque el precautorio es mucho más fácil de probar. Entonces terminamos en la necesidad de que solo con la carga probatoria de la necesidad de la prevención le invierto la carga probatoria a aquel que va a hacer una modificación en el ambiente y que tenga la obligación de demostrarlo, que no va a dañarlo, o que al menos la modificación no va a desbalancear ese propio ambiente que existe ahí.
Y acá lo que se planteó es un daño ambiental grave. Pero hay algo que nosotros tenemos que aplaudir y que tenemos que festejar, es el impulso que llevó la causa, el reconocimiento es muy valioso, la apuesta en nuestra sociedad es totalmente central. Por lo cual nosotros tenemos que seguir poniendo en valor por qué esto es importante. Y por qué es importante también a veces que lo impulsamos desde una ciudad. Pero el modelo productivo que permitió que un productor que no tenía la suficiente educación, un Estado que falló en el control, un Estado que fue alertado más de una vez de las situaciones y que nunca actuó, llevó a que la forma de producir se traslade a una casa de una familia y que esta casa de una familia, cuando le tocaron la puerta y no se quiso ir, la pasaron con una topadora. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando de esos pingüinos. Y en este aspecto, me parece que lo central es encontrar puntos en común que tenemos entre el derecho ambiental y el derecho animal. En esta situación, entender que estamos hablando del mismo reconocimiento, que estamos hablando del mismo reconocimiento, que estamos hablando en el final del camino de tener que reconstruir para una sociedad que ya en el 2025 no debería tener que discutir estas cuestiones. Estamos hablando de una sociedad que está perdiendo valores, porque si esto lo ponemos en juego y lo vivimos y nos emociona cuando estamos, esto se tiene que trasladar a un derecho real, a un Estado presente, a un Estado que actúe y no a la buena voluntad de una fiscal que impulsa y de un juzgado que actúe. Porque quiero aclarar otras cosas más. Recientemente nosotros estamos finalizando un trabajo de investigación en el GEOJA también en materia de derecho penal ambiental. De estas causas estamos viendo mucho y estamos generando un boletín de jurisprudencia que les pueda servir a los diferentes fiscales de la nación. Por supuesto que este fallo es el número 1, pero en este boletín de jurisprudencia una de las cuestiones que identificamos comunes en los fallos que se están desarrollando es que las sanciones para estas actuaciones, para estos modos de llevar adelante son muy leves. Una persona que mata en la cantidad que mató el ser humano, que se le ocurre salir con una topadora o con una excavadora, no es razonable que no esté preso. No es razonable que nuestra peor sanción, que es la privación de la libertad de las personas, no sea efectiva, que solamente nos alcance con recomponer el ambiente, y en todo caso veremos si es posible, pero en el final del camino lo que tenemos que entender es que hay que tener una reforma profunda del sistema, y la reforma profunda del sistema tiene que abarcar a todos los que convivimos en este ambiente. Y si como cuando estaba iniciando pusimos en valor que los seres humanos somos los responsables de la situación alarmante que viven el resto de los seres no humanos que conviven con nosotros acá o que nos aguantan, tenemos que entender que somos nosotros los que tenemos que llevar esas reformas para que podamos convivir y que en algunos lugares se logra llevar hacia adelante, pero que no tengan que ser las excepciones, que tengan que ser las reglas y que entendamos que quien está al lado nuestro siente, y para que lleguemos a ese punto tenemos que llegar a un aspecto que requiere un cambio de valores en nuestra sociedad y que requiere que esto se tome en serio. No es simplemente ver el aspecto del rédito económico. Tenemos que convencer que al sistema productivo que le vamos a estar generando algún aspecto de beneficio tiene también otro costado. Da la casualidad, y me gustaría traerlo como novedad para ir cerrando, lo que pasó en la discusión que se está dando en el marco de la COP de biodiversidad. Discusión que entre diciembre y Roma, hace muy poquito, vienen teniendo los estados respecto a los beneficios económicos de la genética que traen los animales. El convenio de biodiversidad trabaja ecosistema, especies y la parte genética. Los beneficios, por ejemplo, muy claramente para verlos en materia de salud, son discusiones que hay que ponerlas en juego, pero que no existirían si esas especies no están acá. Entonces, ni siquiera es por una mirada altruista, por lo menos mírenla del lugar del servicio ambiental que prestan, del servicio económico que se presta, del servicio animal que se presta. Eso, y sin lugar a dudas con las discusiones que se han tenido acá, con los beneficios que presta para el propio ser humano en términos de salud, y por eso festejo que haya tanta interdisciplina en este congreso, es que hoy encontramos
que hay que cambiar estrictamente de valores y no de valores solamente en normas que lleguen tarde. Tenemos que cambiar en nuestro sistema político y reclamarle a nuestro sistema político que incluya esto, porque si no se incluye nunca va a cambiar. Para que el Ejecutivo prevenga, para que el Poder Judicial ponga medidas que sean razonables, para darle mejores herramientas a los fiscales y a los jueces, lo que necesitamos hacer es empezar a cambiar nuestro modo de comunicar esto. Que nuestro modo de comunicar no tiene que ser solo entre los altruistas que estamos convencidos de que le estamos haciendo daño a otro ser humano, porque estamos atravesando una sociedad con absoluta crisis de valores y que solo mira una individualidad. Y en ese aspecto lo que tenemos que tratar es de salir a convencer al colectivo. Y a eso es lo que lo llamo hoy. A tratar de convencer de que haya un sistema que realmente ponga medidas y que ponga leyes y políticas públicas, por supuesto, que lleguen a la altura de la circunstancia que exige nuestra generación, de afrontar el desafío o uno de los desafíos más importantes que tiene nuestra generación. El desafío ambiental y cuidar el entorno en donde vivimos y los seres que los habitan. Muchas gracias. Wow, qué palabras poderosas, ¿no? Bueno, ahora voy a presentar a Juan Serra. Él es abogado, tiene un máster en Derecho Animal de la Universidad de Barcelona, es docente de la materia de Derecho Animal de la UBA y en UMSA en grado y posgrado. Bueno, buenas tardes. Difícil, ¿no? Difícil tarea la que hay por delante, sobre todo en estos tiempos, como bien dijiste, Facundo. Yo voy a hacer un poco una especie de... ¿Se ve la pantalla, no? Sí. Un poco voy a ir a hablar un poco de líneas generales, esto de lo que es el daño ambiental para los que no saben del tema, para después adentrarme un poco a problemáticas particulares que hay a nivel mundial y obviamente también a nivel nacional. Para entenderlo así de escuela, el ambiente es el hogar, ¿no? Imagínense que todos los animales viven en un ambiente como nosotros. Nuestra casa, si nuestra casa no podemos respirar, no podemos habitarla, obviamente deja de ser nuestro hogar, se convierte en un lugar donde no podemos vivir. O sea, todo lo que afecte al ambiente va a afectar a los que viven en él. Así que es algo tan sencillo de entender y a la vez tan difícil de resolver. Obviamente hay que entender por qué pasa esto. Y como bien dijo Facundo, la razón es por la acción del humano, ¿no? La acción antropogénica es la que provoca todo este daño a este hogar en el que vivimos nosotros y sobre todo los demás animales. El humano es el ser vivo, ¿no? El último en aparecer en la historia de vida del planeta, ¿no? Somos el que aparecimos en el último milésima de segundo. Sin perjuicio de ello, el humano fue el que no solo tomó dominio sobre todo lo que vivía en el mundo, en el agua, en la tierra, en el aire, o parcialmente mucho tiempo en el aire, sino que también fue el que empezó a provocar y acelerar la destrucción y la extinción de todo lo que vivía en nuestro planeta. Afectamos todos los espacios de vida, ¿no? El aire, los suelos, las aguas. Y justamente estas actividades es la que está generando pérdidas de eslabones, ¿no? El ambiente tiene un equilibrio, hay un equilibrio natural, un equilibrio pensado que nosotros lo fuimos modificando. Con que desaparezca un eslabón, estamos alterando toda la cadena y estamos provocando un daño a todos. Contaminamos, deforestamos, contaminamos todo, contaminamos el cielo, el aire, el agua, la tierra, destruimos bosques, humedales, provocamos cambios climáticos, ¿no? Me cansé de
cuando hablamos del tema de los cambios climáticos, el oído sordo de no querer entender de que la principal causa es la ganadería. Porque cuando pensamos la ganadería, no pensamos solo en la vaca, perdón la palabra, que se tira pedos. La ganadería es una industria completa, desde la destrucción de bosques para la agricultura hasta la necesidad que tiene, cómo se gasta energía, ¿no? El transporte de esa ganadería, la cocción, el mantenimiento de la carne. Es una industria gigante. Y obviamente todo esto provoca un daño gigantesco, ¿no? La principal causa de extinción de especies es la destrucción del hábitat con fines de la agricultura, pero no agricultura para la lechuga y el tomate de los vegetarianos, veganos, sino para alimentar animales. La aceleración, bueno, es increíble la cantidad de especies que se van perdiendo desde que el humano puso un pie en la Tierra. En nuestros ríos, en nuestra costa atlántica, la principal contaminación son los restos de plásticos y colillas de cigarrillos, ¿no? Yo como buceador, como aficionado del mundo submarino, me entristece cada vez que voy a algún lugar o tengo la posibilidad, bueno, cada vez menos, pero de viajar y hablar con la gente del lugar y cada vez, ¿no? El blanqueamiento de los arrecifes, ¿no? La destrucción de los bosques submarinos, los que tuvieron la posibilidad de conocer ese majestuoso mundo submarino que es el más del 70% de nuestro planeta, cómo están desapareciendo los bosques y cómo esto, acepto uno, cómo esto trae justamente, ¿no? Los corales son los lugares también, es el hábitat, es el bosque de las especies marinas, ¿no? Bueno, deforestación, ¿no? El Gran Chaco, ¿no? Formosa, todo, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, todo, la depredación salvaje de hectáreas y hectáreas, ¿no? de bosque nativo. Y consecuencia, ¿no? Esta es la consecuencia tal vez más fuerte, ¿no? Un desprendimiento de la Antártida y cómo se están los polos derritiendo y obviamente aumentando los niveles, ¿no? de nuestros océanos. Y esto que yo les decía de la cadena, la contaminación justamente genera también esto, ¿no? Contaminamos el agua, en el agua hay partículas, esas partículas quedan contaminadas, los peces consumen esas pequeñas algas, esas pequeñas plantas, esos peces se contaminan y luego los que consumen, y esto genera toda la cadena de contaminación para todos y obviamente afectando también al humano. Particularmente acá en Argentina siempre, bueno, tenemos muchísimos casos y, bueno, se puso un poco romántico el tema de los carpinchos, ¿no? Por justamente en nuestros humedales, lugares donde lamentablemente no hay ninguna ley nacional, sí hay un convenio de Ramsar que sí los protege, pero a nivel nacional no tenemos ninguna ley que proteja estos humedales, estas reservas de agua donde el agua se limpia, el agua se purifica y esta agua también logra también reservorios para evitar inundaciones y reservorios de vida, ¿no? Impactando y destruyendo obviamente toda la vida y es el claro ejemplo, ¿no? Le estamos quitando el hogar a estos seres y aún muchísimos más, ¿no? Cantidad de aves y luego viene la gran pelea de salgan de acá porque nos molestan. Esto viene, como muy bien dijo Facundo, no podemos hablar de ambiente sin hablar de economía, ¿no? Todo esto está relacionado. Desde que estoy hablando, desde la contaminación, no es porque una colilla de cigarrillo, ¿no? Estamos hablando de contaminaciones gigantes. Cuando hablamos de la destrucción de los humedales, vienen de la mano de incendios que se provocan, también no sabemos si son muchas veces provocados, como lo sucedieron el año pasado en nuestra Patagonia, son provocados justamente para luego generar unos emprendimientos, pero vemos el avance económico, el avance del humano en la economía y para avanzar en la economía, ganadería, en la pesca, todo está relacionado con un beneficio económico y una destrucción del ambiente, van de la mano.
Bueno, esto ya lo hablamos, lo hizo referencia Vicky, lo hizo referencia Facundo, ¿no? Primer caso, porque tampoco tenemos un delito penal contra el daño ambiental. Esto también, para que lo sepan, es decir, alguien que destruye miles de hectáreas, destruye muchísimas vidas, no hay un delito penal que tipifique el daño ambiental. Este es el primer caso en el cual, así a manoteo, lograron un daño agravado porque justamente Punta Tombo, un reservorio, una reserva natural del pingüino de Magallanes, cuando Facundo hablaba de cómo viven estos pingüinos, bueno, ellos, su lugar seguro es el agua, ellos entre septiembre y enero están en tierra porque es el lugar para anidar, buscan un lugar seco para anidar, es su lugar inseguro y es el lugar donde ellos ponen toda su tiempo porque es justamente el momento más importante de la vida de cualquier ser, que es justamente la reproducción, ¿no? En este tiempo, la imagen que describió Facundo fue justamente esa, ellos se van turnando para cuidar su nido, para buscar alimentos, ¿no? La mayoría del tiempo está la madre y pasó esto, ¿no? Que volvió el padre y se encontró con sus 2 crías muertas e intentó empollarlas para ver si revivían, ¿no? Esa fue la imagen que se pudo ver en un video que muestra una parte de esta gran destrucción que, bueno, la justicia actuó ya les digo, con manotazos porque no tenemos ninguna ley penal, no tenemos ninguna pena por daño ambiental. A mí me hubiese gustado que haya habido un poco más de énfasis en el tema de la crueldad animal, ¿no? Y si bien se pudo acreditar que 35 pingüinos adultos, por lo menos, y 35 huevos fueron dañados y muertos, no entiendo cómo todavía no se está aplicando una pena, un concurso, ¿no? Esto del concurso, esto se lo transmito acá a la Fiscalía, empezar a aplicar la figura del concurso real, porque cada sujeto es un individuo y cada sujeto sufrió el maltrato. No es en conjunto, si bien el ambiente sí es un conjunto, los individuos que viven, los animales que viven dentro del ambiente son individuos y cada uno tiene su vida y se tiene que respetar su vida, su integridad física, psíquica, etc. Así que esto es algo que es necesario para adelante en las causas penales en las que estén involucrados animales y muchísimos animales se empiece a aplicar. Ahora también otra de las causas de destrucción del ambiente, ¿no? Y sobre todo de nuestra fauna, ¿no? Que es la caza. Acá en Argentina tenemos una ley que fue dictada durante el gobierno de Videla que permite y regula la caza y el comercio de fauna. Entonces, esto es algo que está permitido, ¿no? La caza. El problema es que se empieza a atacar, ¿no? Cuando se atacan, o mejor dicho, la ley comienza cuando se está atacando especies que están en peligro, especies que están protegidas, especies en que justamente no se les está respetando este ciclo, ¿no? De reproducción, es decir, están en veda. Y tenemos, el gran negocio, ¿no? Nuevamente el dinero detrás de todo esto. Esta persona, Noya, no entiendo por qué le tapan la cara. A mí me odio ver una publicación periodística en que la víctima se le está tapando la cara y sí se le está tapando la cara a estas personas que realizan estos actos, ¿no? Es decir, tápenle la cara a las víctimas, que son en este caso el yaguareté. El yaguareté, un animal que está protegido, considerado un monumento natural por una ley nacional, un animal que por la ley de parques nacionales se le tiene que dar una protección absoluta, ¿no? Esta persona, Noya, Jorge Noya, durante 50 años se dedicó, mediante su empresa, un emprendimiento de caza, ¿no? Que trae gente a divertirse, gente extranjera y también nacionales, no lo vamos a decir, a divertirse matando y destruyendo nuestra fauna, ¿no? Nuestra fauna autóctona.
Fíjense la cantidad de yaguareté, las imágenes que le encontraron, imagínense las que no le encontraron. Cuando se le hizo el allanamiento a esta persona, le encontraron, no me quiero equivocarme, creo que eran cerca de 8.000 animales que se realizó la taxidermia, ¿no? Esto de quitar sus órganos y ponerlos acondicionarlos para que sean trofeos, ¿no? Trofeos de caza y luego poder llevárselas. Bueno, este es otro caso, no es el caso de Noya, ¿no? Este es un caso que ocurrió creo que en Formosa, ¿no? Nuevamente con el yaguareté. Quiero aclarar una cosa, ¿no? Esta persona está presa, ¿no? Hay más de 7 imputados, pero la única persona que está presa es Noya. Tiene una prisión domiciliaria, está en un barrio privado seguramente en la zona norte. Está en la zona norte, dije seguramente en un barrio privado en algo, ¿no? Pero está presa domiciliariamente por su salud y por su elevada edad, que tiene 70 años, así que prácticamente toda su vida se dedicó a la matanza de animales. Hay muchísimas más imágenes, ¿no? Yo les traje otra. Este es otro caso también de caza animal. Acá hay varios allanamientos, no solo el de Noya, pero para que vean la magnitud de destrucción, ¿no? Y es la segunda causa de extinción de especies. Facundo, antes, ¿cómo estamos de tiempo? Ahí está, muy rápido, ya está. También lo tengo sincronizado. También con estos temas, a mí me cuesta ver que se pueda revertir, ¿no? Porque hay una aceleración y esta aceleración cada vez es mayor, ¿no? Soy pesimista, la verdad es que soy pesimista. No creo que haya una posibilidad. Sí podemos reducir, pero yo creo que estamos camino a una extinción, porque hay una frase, somos la especie en peligro de extinguirlo todo, ¿no? Y yo también le sumo que la extinción es para siempre, ¿no? No hay vuelta atrás. Tenemos un montón de formas, ¿no? De desacelerar esto, ¿no? La principal causa, ¿no? De calentamiento global, la principal causa de extinción de especies, porque destruyendo el hábitat, que le dije que la principal causa es la ganadería, bueno, tendríamos que empezar a pensar, ¿no? Hacer un cambio radical, y obviamente la ganadería existe como existió en su momento la esclavitud de los humanos, porque hay un sistema que lo sostiene, ¿no? Hay un sistema económico que lo sostiene. Empezar a tal vez pensar cómo revertir, ¿no? Todos estos cambios. Desde, nuevamente, tiene que ser una mirada netamente económica. Tenemos que, si no tenemos una mirada económica en cómo cambiar esto, ¿no? Va a ser muy difícil. Como les decía, la aceleración, ahí pongo un poco algunos informes, ¿no? 99% si 2 grados aumenta la temperatura, desaparición prácticamente del Amazonas, un 20-25%, en el 2050 se calcula un 20 a 30% de caída de la población del universo de los animales vertebrados. Y la tasa se multiplique por 10. Así que me quedo con la imagen de Punta Tombo, que es, como dijo Facundo, un puntapié inicial para que trabajemos en todo lo que es el delito ambiental y justicia primero y sobre todo por los animales. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, hay que tener esperanza, ¿eh? Si actuamos por un mundo mejor, podemos lograrlo. Bueno, ahora voy a presentar a Ricardo Daniel Bomparola. Voy a estar un rato largo porque la verdad que es muy extensa su presentación y muy interesante. Es abogado penalista de la Facultad de Derecho de la UBA. Ingresó en la justicia en el año 1987, desempeñándose en la justicia de instrucción y correccional y en la justicia federal. Desde el año 2016, es decir, desde la creación de UFEMA, se desempeñó como secretario de Cámara y desde el año 2024 como fiscal auxiliar. Es doctor en gestión ambiental de la Universidad Austral y en gestión judicial de la Universidad de San Martín.
Es docente universitario en la Universidad Austral en la carrera de maestría en gestión ambiental, en la materia de Derecho Penal Ambiental, en la Procuración General de la CABA en materia faltas y contravenciones, en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la CABA en materias de faltas y derechos contravenciones. Es autor del libro Ilícitos Ambientales y Derecho de los Animales No Humanos y coautor del libro Derecho Penal Ambiental y autor de numerosas publicaciones. Bueno, te agradezco. Eso quiere decir que estoy ya grandecito. Le agradezco a nuestra casa por invitarme a disertar y sobre todo sobre algo que nos apasiona a todos, como es la protección del ambiente y de los animales no humanos. La verdad que es un placer estar en este panel. Le agradezco a Vicky, una gran amiga, una de las principales luchadoras por los derechos de los animales, y estar con Juan y Facundo, que son colegas que se dedican a la cuestión. La idea mía es transmitirle la experiencia en estos años de lo que implica la visión del operador judicial en el manejo de estos casos y compartir algunas ideas. Vicky tocó un tema que es bastante álgido entre los colegas, entre los que nos dedicamos al derecho ambiental, cuál tiene mayor preponderancia o importancia, si el derecho ambiental o el derecho animal. Como lo dijo Facundo, son dos universos normativos nuevos que están creciendo lentamente. Tenemos avances y retrocesos, pero claramente cada ordenamiento tiene su razón de ser y se rigen por muchos principios que les son comunes y también tienen sus lógicas que a veces son diversas. Yo creo que la cuestión es que deben ser complementarios, ¿sí? Entonces, yo entiendo que hay una igualdad en preponderancia, que se defiende las mismas cuestiones, que son mandatos constitucionales, que nos rigen principalmente a los juristas y a los funcionarios, que ya tienen respaldo constitucional en la cláusula verde, en el artículo 41, y en lo que a mí me compete en la Ciudad de Buenos Aires, la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires diferencia los dos bienes jurídicos, lo ambiental y lo animal, cuando en el artículo 26 consagra el goce al ambiente y el artículo 27, inciso quinto, claramente llama a la protección de la fauna urbana, que es lo que nos dedicamos en la UFEMA. Esas son cuestiones que las identifican, hay un mandato constitucional que hay que cumplir. Entiendo, y de hecho lo aplicamos en la diaria, yo como fiscal utilizo los recursos que tengo a mano, parte de esto dijo Juan, para la mejor defensa del ambiente y en lo particular al recurso que más me ha atrapado, que es la defensa de los animales no humanos. Yo, como bien lo dijo acá la colega, tengo mi raíz ambiental, pero la cuestión animal me ha atrapado y a la UFEMA la ha atrapado para bien. Ahora le voy a dar algunos porcentuales. El 95% de los ingresos que tenemos en la UFEMA tienen que ver con la protección animal, la mala relación del ser humano con la otra especie que convive, que son los animales no humanos. Y entendemos que la mejor respuesta para dar es tomar las herramientas que nos vienen de los principios ambientales universales, ¿sí? Por eso la Ley General del Ambiente es la ley madre, porque nos da en el artículo 4 todos los principios universales, los que contaba Facundo: actuar preventivamente, precautoriamente, el principio de no regresión, animal que se rescata bajo la mala custodia del ser humano nunca más tiene que volver. Es la primer lucha que tenemos en la UFEMA. Animal que se rescata, pelear por ese animal que le estamos dando la posibilidad de una nueva vida. Y aplicamos un principio ambiental. Lo que contaba recién Juan Ignacio, el tema de los yaguareté, el tema de la masacre de Punta Tombo, que ahora le voy a dejar un párrafo especial. Principio de equidad generacional, o sea, no solo debo preservar
el goce de las generaciones actuales, sino de las futuras. Algo que venimos haciendo de la UFEMA con el tema del cardenal amarillo y con el tema del guacamayo colorado, que los logramos rescatar afortunadamente en la ciudad de Buenos Aires. Claramente cumplimos con este principio universal que nos viene del derecho ambiental, y claramente cada ordenamiento conserva su autonomía y su crecimiento propio. Y obviamente el principio de responsabilidad y de participación, hacer responsable al ser humano, como el principio ambiental de quien contamina paga, quien maltrata y trata cruelmente debe responder ante la justicia. Por eso que encuentro esa equidad, esa igualdad entre el derecho ambiental y el derecho animal. Le cuento un dato de la cocina de los fiscales ambientales. Yo estoy viajando a la segunda cumbre de fiscales ambientales, la RAFA, que es la red de fiscalías ambientales, y a mí ya me conocen con el doctor Rolero como los fiscales bicheros, o sea, ya no me dan de temas ambientales, y yo le digo, pero mirá que soy fiscal ambiental. No, queremos escucharte de tus experiencias respecto a la tramitación de estos casos. Quiere decir que la cuestión es importante, es relevante, y justamente la razón de ser de la RAFA fue la de que todos los fiscales nos intercambiáramos experiencias. Y así la conocimos a Florencia Gómez, la fiscal de Punta Tombo. Nosotros integrábamos un grupo de WhatsApp donde nos íbamos comentando las experiencias. Yo le contaba acá la dificultad con el tráfico, la comercialización y el maltrato y la crueldad en el delito urbano. Y se nos ocurrió en un primer encuentro el año pasado en Villa Langostura, donde creamos esta red, y actualmente ya estamos superando los 500 fiscales ambientales de todo el país, donde ya también se está escindiendo el ambientalista puro del animalista. Así que yo voy para la segunda corriente. Esto quiere decir que estamos por el camino correcto. Si bien tenemos dificultades, como dijo Juan Ignacio, la herramienta madre tiene sus dificultades, no hay regulación en cuestiones que nos toca vivenciar día a día, las expectativas de penas son irrisorias, no hay respuestas para casos como el de Punta Tombo. Claramente vamos por el camino correcto porque nos estamos juntando con ustedes, que son los que litigan, que son los que saben de la materia y que nos aportan todo el know-how para que nosotros los fiscales podamos tener mejores herramientas ambientales, ¿sí? Algo que dijo Facundo, fundamental en lo que ejercemos día a día, algo que identifica lo ambiental, y lo ambiental tiene que ver lo transversal del derecho ambiental, que también toma el derecho animal, y lo interdisciplinario, fundamental. Es clave la visión del conocimiento científico en lo que tiene que ver la determinación de los daños. Claramente, el 50% de la causa de Florencia de Punta Tombo tuvo que ver con el apuntalamiento de Pablo Borgoglio, que era el veterinario de la Fundación Pingüinera, que le aportó todo el conocimiento de cómo es el ciclo de vida de los pingüinos, cómo pudo determinar que la barbaridad que hizo este bárbaro tuvo que ver en el proceso vital de mayor fragilidad de los pingüinos, y con una máquina retroexcavadora arrasó nosotros 170 pingüinos, sino que eliminó un ecosistema. No solo se llevó puesto los pingüinos, sino que se llevó puesto todos los microorganismos, hasta inclusive las vacas que pretendía explotar. Muchas de ellas terminaron electrificadas con todo el cercamiento que le hizo a un lugar que es patrimonio no solo de los chubutenses, sino de todos los que habitamos este país y el mundo. Por eso el Código Penal no nos da respuestas a estos graves estragos ambientales, y es fundamental que nos juntemos para modificar de una vez por todas el Código Penal y proteger debidamente a los bienes jurídicos protegidos, como el ambiente y a los animales no humanos. Obviamente, la otra cuestión clara que surge de este panel tiene que ver con la complejidad de la cuestión ambiental y animal, que son idénticas. Tiene que ver con la dualidad del bien jurídico que estamos defendiendo.
el animal no humano que es víctima tiene ese carácter en los términos del artículo 1 de la ley 14.346, pero además es el objeto de prueba mío, es donde yo voy a recalar todas mis medidas de prueba para poder llevar al responsable a juicio. Por eso es determinante la visión del médico veterinario y es fundamental la intervención de las ONG, de los grupos proteccionistas, para que puedan ayudarnos a nosotros a rescatar, tratar y darle una nueva oportunidad de vida al animal víctima. Tiene que ver también con la cuestión de la expectativa social. La sociedad está ávida por la protección de su derecho, que es al ambiente sano, y en lo particular entiendo que el recurso más valioso ambiental que tenemos es la flora y la fauna de cara a la jurisdicción de nuestro planeta. La complejidad probatoria y las medidas cautelares, idéntica conflictividad se me plantea desde un caso ambiental, un tema de contaminación, un derrame, como también un criadero ilegal donde sé que hay animales que están siendo explotados sistemáticamente. Esta dualidad, esta urgencia que siempre se nos plantea en el caso, identifica a lo ambiental y lo animal. Y obviamente las mismas dificultades tengo en lo ambiental y lo animal, que tengo un código penal con una visión antropocentrista, no tiene una visión ecocéntrica y en ningún artículo del Código Penal regula expresamente la protección del ambiente y de los animales no humanos. Lo hace siempre secundariamente porque la prioridad es el ser humano, que son a quienes investigamos en las causas animalistas. La complejidad, ya la mencioné, el dualismo, la dificultad probatoria, la escena de contingencia y las medidas cautelares, donde son la estrella. La estrella, en los casos nuestros, tiene que ver con el allanamiento urgente al magistrado y la posibilidad de sacar de la esfera de maltrato al animal que es víctima y pelear en cada una de las audiencias que se nos presentan. La batalla que más pelea nos da no es el debate oral, no es la suerte que va a correr el imputado. La tenemos anticipadamente en las audiencias de restitución. Bien lo sabe la doctora Silvano y la doctora Trevisache, que nos acompañan en dar pelea, porque lo que le estamos tocando es el bolsillo. Estamos tocando la máquina de los huevos de oro al que explota sistemáticamente a los animales. Y obviamente nos dan pelea. Cada vez, yo que ya estoy viejo, cada vez los abogados son los que conozco de las viejas causas de instrucción o de federal. Los estudios más importantes están viniendo a defender a los maltratadores. Pero sepan que le vamos a seguir dando pelea por más que nos difamen en las redes sociales. El rol del MPF es clave en la cuestión ambiental. El actual fiscal general, el doctor Juan Bautista Máiquez, apostó por nosotros, apostó por el doctor Rolero, que gracias a Dios ha ascendido por todo su desarrollo profesional y profesionalmente en estos últimos años en la UFEMA, y nos ha dotado de recursos para poder llevar adelante en la tarea que tenemos adelante con el equipo de la UFEMA. Es un mandato constitucional, como ya se los advertía, tanto a nivel federal como a nivel local. Tenemos ordenanzas que nos exigen, ordenanzas y normas propias de la Ciudad de Buenos Aires, que nos exigen hacer cumplir las normas de protección animal en la Ciudad de Buenos Aires. Y la ley orgánica del Ministerio Público, la ley 1903, llama en el artículo 1 a la defensa de los bienes generales de la comunidad. Y no hay mejor bien que defender que el del animal no humano que es víctima del ser humano. En los criterios de política criminal, el doctor Juan Bautista Máiquez, al asumir su función, no solo llamó a actuar de manera inteligente en el abordaje de este tipo de casos, que es un flagelo social, sino que lo puso como una política de su gestión desde el año 2020 a 2024, y en eso estamos. La Fiscalía de la Ciudad cuenta con una fiscalía especializada. Yo entiendo que la dinámica cotidiana tiende a que
el peso específico de la protección animal va a tener que escindir, como lo está proyectando la provincia de Buenos Aires. Vi algunos proyectos del Procurador General en cuanto a la creación de fiscalías ambientales propias y fiscalías animales, y hoy me llevó la buena noticia porque incorporamos a la RAFA a 2 fiscales de Bahía Blanca, al doctor Santiago Garrido, que es el fiscal jefe, que únicamente se dedican a la tramitación de casos del derecho animal. Lo específico, la dinámica de llevar este tipo de causas, de defender a los animales con las pocas herramientas que tenemos y dar pelea ante los agresores, creo que la única manera de hacerlo es de ir desarrollándolo en la materia. Ya termino, porque además se me va el vuelo. Detección determinante de la estrategia es fundamental. Dar pelea en todos los ámbitos normativos que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. La falta protege a los animales, la contravención protege al animal y obviamente nuestra defectuosa normativa penal local. Las filminas se las dejo porque se la dejo a Vicky para quien la desee, pero quería agradecer este espacio, hacer un homenaje a mi compañero, al doctor Carlos Rolero, que pasó a integrar la Cámara del Crimen, y a mi amiga y colega Florencia Gómez, que en pocas horas me la voy a juntar en la ciudad de Rosario. Así que les agradezco, quedo a disposición. La doctora Silvano tiene todos mis contactos. Un placer haber participado. Muchas gracias.